¿Qué tal, amigos? Este es el curso básico de inglés. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Hemos llegado a nuestra clase número 10 y vamos a seguir estudiando el verbo ser o estar en oraciones negativas. Los objetivos para esta clase son: al final de esta lección tú podrás, primero, recordar las diferentes posibles contracciones del verbo to be con los pronombres personales. Este va a ser un poquito de repaso de la clase anterior. Segundo, aprender a formar oraciones negativas con el verbo to be, el verbo ser o estar. Y yo creo que ese es el objetivo principal de esta lección. Y tercero, vamos a aprender a formar las diferentes contracciones en oraciones negativas con el verbo to be o el verbo ser o estar. Así que espero que disfruten de esta clase. Así pues, comenzamos nuestra clase con la grammatical explanation o la explicación gramatical. En nuestra clase anterior tuvimos varias oraciones y las vamos a emplear, esas mismas oraciones afirmativas, pero las vamos a hacer en la forma negativa. Tenemos I am a secretary, fue el ejemplo que tuvimos. La oración sería I am not a secretary. Yo no soy una secretaria. También tuvimos you are a doctor. La oración negativa sería you are not a doctor. Tú no eres un doctor. He is a pilot. La oración negativa sería he is not a pilot. Él no es un piloto. También dijimos she is a student. La oración negativa sería she is not a student. Ella no es una estudiante. También estudiamos it is a good car. En su forma negativa tendríamos it is not a good car. Ese no es un buen carro. Vimos también we are good teachers. La forma negativa sería we are not good teachers. Nosotros no somos buenos maestros. You are my friends. En negativa sería you are not my friends. Ustedes no son mis amigos. Y también estudiamos el they are good children. En su forma negativa quedaría they are not good children. Ellos no son chicos buenos. Básicamente vemos que el adverbio de negación va a ir después del verbo to be, el verbo ser o estar. Y la oración va a cambiar de afirmativa a negativa. Escucha los siguientes ejemplos con el verbo ser y sus contracciones en inglés. Estas son las mismas oraciones que utilizamos en la clase anterior, pero nos van a servir para continuar con nuestro estudio en las oraciones negativas. Dijimos, I am a secretary, o I'm a secretary. You are a doctor, you're a doctor. He is a student, and he is a student. She is an actress, and she is an actress. It is a good car, and it's a good car. We are teachers, we're teachers. You are my friends, and you're my friends. They are good actors, and they're good actors. Una vez más, estas fueron las oraciones de nuestra clase anterior. Seguimos con el estudio del verbo ser o estar en oraciones negativas. Bueno, sencillamente vamos a colocar la palabra de negación o el adverbio de negación, not, N-O-T, después del verbo ser o estar y luego tenemos el resto de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo I am not a teacher. La primera contracción que va a aparecer es I'm not a teacher. La segunda contracción con este pronombre personal no existe, no la hacemos. Vamos a ver los siguientes ejemplos para que se clarifique un poco esto más. Yo tengo you are not a doctor. La primera contracción yo la puedo hacer entre el pronombre y el verbo to be. You're not a doctor. Pero también es posible encontrar una nueva contracción que es you aren't a doctor. Entonces vemos claramente you're. Aquí la contracción es el pronombre más el verbo to be. Y aquí la contracción va a ser el verbo to be más el adverbio de negación.
Entonces son dos posibles contracciones que aparecen en inglés. Esto no ocurre con el primer pronombre personal de primera persona con yo. Vamos a encontrar el primer caso de contracción, pero no va a haber la contracción con el verbo ser, estar y el adverbio. No existe, no se da. Continuamos con un tercer ejemplo. Yo digo, he is not a student. Al hacer la contracción quedaría he's not a student o he isn't a student. She is not an actress. Primera contracción, she is not an actress. O también puedo decir, she isn't an actress. It is not a good car. Primera contracción, it's not a good car. O también puedo decir, it isn't a good car. We are not teachers. Primera contracción, we're not teachers. O también puedo decir, we aren't teachers. You are not my friends. You're not my friends. O you aren't my friends. La pronunciación de este es aren't. You aren't my friends. They are not good actors. Puedo decir, they're not good actors. O they aren't good actors. Vemos claramente en las diferentes posibles combinaciones dentro de la oración o en la segunda contracción que va a ser el verbo ser estar con el adverbio de negación. Dijimos una vez más en el pronombre personal, la primera persona del yo, esta segunda contracción no se da, pero con el resto de los pronombres sí vamos a tener aren't, isn't, aren't, aren't. Bueno, escucha los siguientes ejemplos con el verbo estar y sus contracciones en inglés. I am in Japan. I'm in Japan. Yo estoy en Japón. You are at home. You're at home. Tú estás en casa. He is in Spain. Or he's in Spain. She is at her house. She's at her house. It is on the table. It's on the table. We are in London. We're in London. You are in Bogota. You're in Bogota. And they are at the bus stop. They're at the bus stop. Recuerden que estas son las mismas oraciones de la clase anterior. Ya las conocemos. Simplemente las estoy leyendo un poquito rápido porque las vamos a utilizar para la explicación de las oraciones negativas con el verbo ser o estar. Bueno, el verbo ser o estar en oraciones negativas. Sencillamente lo mismo, vamos a colocar la palabra de negación o el adverbio después del verbo ser o estar y luego tenemos el resto de la oración. Veamos los ejemplos. Yo tengo I am not in Japan, I'm not in Japan y I am not in Japan. Recuerden que con esta primera persona, este tipo de segunda contracción no se da. No, este verbo am aquí y la negación no se pueden contraer. Pero sí puedo contraer el pronombre personal con el verbo ser o estar o el verbo to be. Con el resto de los pronombres sí va a funcionar bien. El segundo ejemplo, you are not at home. La primera contracción posible es you're not at home o you aren't at home. You aren't at home. He is not in Spain. Yo puedo decir he is not in Spain or he isn't in Spain. She is not at her house. She's not at her house or she isn't at her house. It is not on the table. It's not on the table or it isn't on the table. It's not on the table and it isn't on the table. No nos preocupemos que vamos a tener muchos ejemplos, vamos a hacer diferentes ejercicios porque este verbo es muy importante dentro del aprendizaje del inglés. We are not in London, we're not in London, o we aren't in London. Nosotros no estamos en Londres. You are not in Lima, yo puedo decir you're not in Lima o you aren't in Lima. Ustedes no están en Lima. And they are not at the bus stop. Puedo decir
they're not at the bus stop o they aren't at the bus stop. Claramente podemos ver las dos posibles contracciones, una con el pronombre personal y el verbo ser o estar, o el verbo ser o estar, el verbo to be en este caso, y el adverbio de negación. Recordemos que este segundo tipo de contracciones con el pronombre personal yo no se va a dar. Bueno amigos, este es el fin de la clase. Espero que esta explicación sea de mucha utilidad para todos ustedes, que aprendamos muchísimo inglés. Muchas gracias por ver esta presentación acerca del verbo ser o estar en oraciones negativas. Pero como es de costumbre, yo les recuerdo, por favor suscríbase al canal, envíanos tus comentarios y preguntas. Todos los comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, escríbenos todas tus inquietudes. Si nos quieren mandar saludos, ahí lo puedes hacer. También, por favor, si te gusta este video, danos un like o danos un me gusta. Es una excelente forma de apoyarnos con este canal. Compártelo con otras personas que tú sepas que están aprendiendo inglés o que les interesaría ver este tipo de videos. Compártelo, por favor. También puedes marcar esta presentación como uno de tus favoritos. Recuerda que puedes ver estas presentaciones cuantas veces desees para repasar los conceptos. Uno de los secretos básicos del inglés es estar repasando y practicando mucho. Y bueno, espero que nos veamos en nuestra próxima clase. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Joven y soy tu instructor de inglés en el curso básico Do You Speak English? ¿Hablas inglés?